Qué gusto es poder saludarles a través de este medio para compartir una palabra que hemos recibido del Señor y que nos parece tan importante poder estudiarla y tener una comprensión de lo que esto acarrea y puede implicar como resultado en la vida de las personas que quieren caminar una vida santa. Este tema quisiésemos haberle puesto otro nombre. Sin embargo, el nombre que mejor lo define es fornicación. Queremos compartir con ustedes cómo el Señor la ve, cómo el Señor la trata y qué es para Él la fornicación. Les invitamos en el lugar donde ustedes están a que podamos orar al Señor y le pidamos de que Él pueda revelar esta palabra en el corazón de cada uno. Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Lo que hemos querido hacer a través de esta enseñanza es abrir el entendimiento de las personas con respecto a la fornicación, para que no tan solo estemos alertas, sino que las personas que por diferentes situaciones han vivido experiencias de este tipo puedan alcanzar una limpieza y una libertad en ti. Si tú no nos ayudas, Señor, este trabajo es en vano. Sería una palabra sin vida, sin la vida del Espíritu. Necesitamos que tú hoy día nos dirijas al compartir este tema, que hablemos lo que tú necesitas que digamos con el poder que solamente tú puedes ponerle a lo que nosotros hemos estudiado. Señor, te invitamos a ser el director de esta enseñanza desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Estoy junto al hermano Fernando en esta oportunidad para que podamos adentrarnos un poco más en esta enseñanza. ¿Quieres saludar, hermano Fernando? Simplemente bendecirle y agradecer al Señor por el tiempo que Él nos da de poder compartir esta enseñanza y en algún sentido un grado de revelación acerca de lo que es la fornicación y poder entender cómo esto opera, cómo se inicia y abrir un poco más de la gracia del Señor en el entendimiento de cada uno de los que van a oír este material. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, entonces no es difícil comprender que nosotros dejamos de ser dueños de nuestro cuerpo. No tan solo Él viene a ser el dueño de nuestro espíritu, donde Él pone su semilla, sino que Él viene a ser y quiere ser el dueño de todo nuestro ser. En esto podemos recordar la palabra de Éxodo 25:8 que dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y habitar en su raíz significa estar en el interior. Entonces el Señor quiere ser nuestro centro, quiere habitarnos, quiere poseernos, quiere que nosotros seamos su morada, no una morada de momentos, sino una morada permanente en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en todo el ser de la persona. En más de alguna oportunidad hemos escuchado decir y hemos leído también en la palabra del Señor que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Esto es algo muy serio. No heredar el reino, estar fuera del reino de Dios es algo muy serio. Pero ¿qué es la fornicación? La fornicación es simplemente un acto de tener intimidad sexual con alguien fuera del matrimonio. La verdad que a la luz de la palabra, la fornicación es algo mucho más profundo que eso. De hecho, la fornicación no parte en la cama. La fornicación es una semilla que está dentro de nosotros, que desecha la bendición del Señor.
Y la bendición del Señor es esa primogenitura. Él quiere hacer de todo su pueblo un pueblo de primogénitos. Y de hecho Pablo habla de la congregación de los primogénitos. La fornicación es desechar la bendición del primogénito o cambiar esa vida eterna de Cristo por una comida transitoria, por un placer momentáneo, por un placer del cuerpo, algo que es momentáneo. Por lo tanto, para que podamos entender la fornicación y las consecuencias de la fornicación, nosotros tenemos que escudriñar cómo siente el corazón del Padre. Si nosotros comprendemos cómo siente el corazón del Padre, entonces vamos a comprender que nuestro Dios es un Dios celoso. Y su celo consiste en que nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos de su exclusiva propiedad. Él no quiere compartirnos con las tinieblas en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Corintios 6 nos dice que hemos sido comprados por precio y que Él quiere que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque esos son de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, y no tan solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, la relación que Dios muestra con su pueblo es una relación de esposa y de esposo, de novio y de novia. Y Él habla un lenguaje de amor para con su pueblo. Entonces, Jeremías 3:9 nos muestra un poco esta relación y dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Aquí esta es una palabra del Antiguo Testamento que habla de fornicación, pero dice que la tierra se contamina con ella y con esto viene un adulterio, con la piedra y con el leño. La piedra y el leño son dos figuras, ¿ya? En el caso de la piedra, si uno examina, Israel siempre fornicó en las colinas. La queja de Dios frente a Israel es que Israel fornicó en la cima de las colinas, dice. En ese lugar te acostaste con tus amantes, dice. Y dice en varias versiones, dice cosas que son muy similares. Ahora, ¿cuáles eran esos amantes? Cuando habla de fornicar con la piedra, está hablando de toda construcción de Baales, que es la figura masculina de la idolatría. Los Baales en su totalidad eran hechos de piedra, eran conformaciones rocosas. Por otro lado, tenemos el leño, que tiene que ver con la construcción de estatuillas de Astartés, Afrodita, que eran conformaciones de madera. Estas dos cosas están hablando de lo siguiente: una iglesia que fornica con entidades masculinas y una iglesia que fornica con entidades femeninas. Está hablando de cómo se va distorsionando el diseño de Dios a la imagen que Él desde el principio había creado. Entonces tenemos en el caso de la piedra, Baal, y en el caso de madera, Astartés o Afrodita, que tiene varias connotaciones más. Jeremías 13:27 dice: tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Y por qué dice un ay? Porque las prácticas de estos pecados tienen una consecuencia muy nefasta en la vida del que los practica. Por lo tanto, nosotros podemos ver que fornicar es prostituirse o ir en pos de otros esposos, de otros placeres, entendiendo no tan solo que el pueblo de Israel, sino que la iglesia es la esposa del Señor y su deleite tiene que estar en Él. Su deleite tiene que estar en hacer su voluntad.
en anhelar su bendición, porque su bendición es algo eterno, no en algo pasajero. Además de que este pecado es un pecado que Pablo enseña que es contra el cuerpo. Ahora, necesitamos ver entonces qué es la fornicación. El libro de Hebreos nos va dando una pequeña pista y va explicando un poquito cómo se procesa la fornicación, mencionando el caso de Esaú y de su primogenitura, porque hemos visto que está relacionado con la primogenitura. Ahora, para comprender qué quiere decir esto, debemos ir al inicio. El inicio está en Génesis 25, 27. Dice Hebreos 12, 16, antes de leer Génesis 25, 27. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo qué relación tiene fornicación con primogenitura? Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué está hablando Hebreos en este pasaje, Fernando? Primero, entender algunas cosas que son importantes. Se designa a Esaú como el primer fornicario. Y si uno examina el pasaje paralelo a Hebreos 12:16, nos vamos a dar cuenta que nos arroja a un momento en que él desecha algo que para la familia de Israel era importantísimo. Él dice que por una comida desechó la primogenitura, pero antes de eso dice fornicario o profano. Fornicario lo vamos a explicar, y profano tiene que ver con atentar contra el templo. Nosotros todos sabemos que el templo es, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo es su templo. Ahora vamos a ir al texto. El texto dice lo siguiente: dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura son los derechos del primer hijo. ¿En qué consistían estos derechos? Nosotros todos sabemos que para Israel, luego de esta historia, viene el tiempo de Moisés. Fue tan importante porque Dios instituyó que el primero de cada familia, de cada ganado, era de Dios. Ya cada nacido, el que abriera la matriz, iba a ser consagrado a Dios. Y dentro de este contexto, entonces, el primogénito es el primer hijo. Ahora bien, para poder entender qué era la primogenitura, en qué consistía esa bendición, vamos a buscar un texto que aparece acá en el libro de Génesis, en el capítulo 27, versículo 27. Y es la bendición que entrega Isaac a Jacob. Luego que, conociendo la historia, todos sabemos que Jacob desde el vientre de su madre empezó a pelear, ¿cierto?, esa bendición. Y dice la escritura que él salió amarradito del pie de Esaú para pelear, y dice que siempre buscó él la bendición. Y usted sabe que él hizo todo una artimaña para poder lograrla. Esperó que su hermano llegara cansado de su quehacer, de su trabajo del día, y le preparó un potaje, dice la escritura, que era un plato de lentejas o un potaje rojizo. Así es como está escrito. Y dice la escritura que él accedió a este potaje, ¿ya? Y dentro de esto, Jacob accede a la bendición. ¿En qué consistía esa bendición? Dice: Jacob se acercó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra.
y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición del primogénito que Jacob puso, que Jacob se adjudicó por boca de Isaac. Ahora, si uno empieza a mirar, la bendición o la primogenitura tenía que ver con la bendición de los cielos, ¿cierto? El rocío del cielo, y tenía que ver con las grosuras de la tierra. Cuando nosotros entendemos que como casa o como hijos de Dios debemos aprender a unir los cielos y la tierra, y eso tiene que ver con la voluntad de Dios que se decreta en el cielo, sea manifestada o establecida en la tierra. De una u otra manera, los derechos del primogénito tenían que ver con la bendición que era decretada en el cielo, iba a ser puesta en la tierra. En esto Jacob iba a tener acceso a dos ambientes. Iba a tener acceso a los cielos, a la gloria del cielo, ¿cierto? Que era la bendición de Dios, y la manifestación en la tierra. Y eso tiene que ver con establecerse sobre lugares y ser señor de tierras, porque la bendición del cielo tiene una imagen siempre en la tierra. Entonces, si hablamos de la hegemonía ya de los cielos, estamos hablando de la extensión en lugares de la tierra, o sea, extensiones de tierra, gobierno sobre lugares. Ahora, dentro de esto mismo, dice abundancia de trigo, y tiene que ver con la extensión de la tierra. ¿Por qué? Porque si el rocío estaba sobre la tierra, entonces eso garantizaba que sus cosechas iban a ser grandes. Estamos hablando de trigo, pero a la vez estamos hablando de pan, estamos hablando de que en él iba a estar la bendición, la palabra, la gloria de Dios sobre su vida. Está hablando de abundancia de mosto, o sea, que el pasar de Jacob iba a ser una abundancia de pan, iba a ser una abundancia de alegría, porque cuando hablamos de mosto estamos hablando del vino, y cuando nosotros bebemos vino, dice la escritura que el vino es para alegrar a los reyes. Ese es el sentido del mosto, o sea, él no iba a tener una vida llena de penuria, sino que su descendencia iba a tener una vida de gloria. Luego de esto, fíjense en qué consiste la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Sírvante pueblos. Y está hablando de que Jacob iba a tener bajo sus pies a los pueblos. Y naciones se inclinen a ti. Exactamente lo mismo. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. O sea, estamos hablando de que el posicionamiento que iba a tener Jacob iba a ser fuera de serie. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y el Señor ahí empieza a posicionar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es bendita, la gente se le acerca, la gente se le postra, la gente quiere tocarlo, la gente quiere aprender de él, la gente quiere seguirlo. Y toda persona que se levantara poniendo una palabra de maldición, ni siquiera Jacob iba a tener que alzar su voz. Esas personas que maldijeren a Jacob iban a ser malditos. O sea, la posición que se le dio a Jacob fue una posición en lugares celestiales. Él, cuando recibe la bendición de la primogenitura, está recibiendo la bendición de la gloria de Dios. Ahora, ¿quién es la bendición de la gloria de Dios? Es Jesucristo en toda su extensión. Eso es lo que Jacob pudo obtener al vender este potaje a su hermano y ganar la primogenitura. Ahora, dentro de esta historia se dan varias etapas, ¿cierto? Varios pasos. El primer paso es que Esaú, que significa cazador, vende la primogenitura. Al vender la primogenitura, dice la escritura que su nombre fue cambiado
y se le dio un nombre que es Edom, ¿cierto? Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de una tierra rojiza. El potaje, dice la escritura, que era un potaje rojizo. Pastora Anita recién hablaba y decía, bueno, cuando hablamos de la primogenitura, cuando hablamos de fornicación, perdón, no estamos hablando de el hecho de acostarse en sí. Ese es el resultado, tener una relación íntima con alguien antes del matrimonio. Aquí estamos hablando de algo que él desecha primeramente. El primer hecho es que él desecha, vende la primogenitura por un placer, por un gusto, por lo que me gusta y que me puede saciar temporalmente, por algo que va a llenar mi vientre en forma temporal. Ahora, ¿cómo podemos concretar esto? Fíjese las palabras que usa Esaú al venderle la primogenitura. Dice, yo voy a comer de este potaje, dice, porque ¿de qué me sirve la primogenitura? Eso es lo que él dice. Si yo, va a llegar un momento en mi vida que yo voy a morir. Fíjese la mentalidad de Esaú. Esaú no tiene una mentalidad de eternidad. Él dice, yo voy a morir, hasta aquí llego, por lo tanto yo voy a comer esta comida que va a saciar mi hambre temporal. Una persona como Esaú, una persona, un edomita, una persona que se le cambia el nombre a Edom, es una persona que vive de los momentos, que vive sujeto a lo terrenal. ¿Cuáles son nuestras necesidades terrenales? Nuestras necesidades carnales, nuestros apetitos. Él cambia la eternidad de Dios por un plato temporal, terrenal y carnal. Debido a esto, a él se le cambia el nombre. Esto es lo que dice la escritura. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces, sintetizando, Esaú nunca vio la herencia del cielo, nunca pudo ver la eternidad de Dios en sus generaciones. Escogió vivir en un ámbito terrenal, comiendo este potaje rojo. Él desecha la herencia celestial, la herencia de las generaciones, en que incluía un montón de bendiciones. Ahora, dentro de esto hay un siguiente paso que lo vamos a describir al tiro. Vamos entonces al paso 2. Las palabras no son inocentes. Lo que ocurrió en palabras en el pasado se materializa en el presente. Hay un pasaje en Génesis 27, 36 al 37. Y esto es lo que habla. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Cuando una persona desprecia la bendición del Señor, aun cuando en el momento no parezca trascendente, en el tiempo da un fruto de dolor y de amargura. Hay algo que quiero leerle, porque debido a esto Isaac bendice a Esaú, pero quiero que examine cuál fue la bendición que estableció sobre él. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás,
Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la vida, todo lo que él lograra en la vida iba a ser a través de la espada. ¿Qué quiere decir esto? Todo le iba a costar una lucha, una pelea. Totalmente diferente a la bendición que recibe Jacob. Que Jacob iba a recibir la gloria y la gracia y la abundancia de Dios sin tener que hacer, o sin tener que, las generaciones de Jacob iban a vivir eso. En el caso de Esaú es a través de la espada. Ahora bien, vamos al paso 3. Esaú, y aquí viene la consumación. Fíjese, lo primero, él desecha la primogenitura, ¿cierto? Segundo, se materializa ya en que Jacob toma de lo que le pertenecía a él. Y el paso 3, recién, como dicen los médicos, somatiza el problema. ¿En qué sentido? Esaú recién se casa con mujeres extranjeras y trae gran amargura de espíritu a sus padres. La escritura dice esto: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Dicho sea de paso, que cuando él recibe, en el caso de Jacob, recibe la bendición de Isaac, su padre le instruye que para concretar todo este proceso vaya a la casa de sus parientes y se case con alguien de su casa, de la casa paterna de Isaac y de su esposa Rebeca. Y fue lo que exactamente él hizo. ¿Qué hizo Esaú? Exactamente lo contrario. Él va y se casa con mujeres extranjeras. Y él con eso termina catapultando su desastre, dado que con esto él sale de la gloria de Dios, sale de la bendición del Señor. Esos son los 3 pasos que son importantes dentro del proceso de fornicación. Primero, desecharla por un potaje, desecharla por lo que me gusta, luego materializándose la pérdida de la primogenitura y de la bendición, y finalmente él se casa con mujeres extranjeras. Ese es el proceso que él sigue. El ciclo de la fornicación entonces es ese. No es simplemente cuando nosotros decimos se acostó con tal persona, tuvo relaciones sexuales con tal persona. No es eso. El proceso en ese momento se consumó, pero la fornicación en sí partió con un hecho, con una práctica, y consiste en desecharla por un placer, por una comida temporal, por una comida carnal, por una comida de un momento que va a saciar mi vientre, pero que no va a generar en mí la posteridad y la vida eterna. Ahora bien, dentro de este proceso de Esaú y de cómo es transformado su nombre, cuando nosotros hablamos de nombre, hablamos de 3 cosas que son fundamentales. Cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de un carácter, estamos hablando de identidad y estamos hablando de un espíritu. Cuando una persona tiene un nombre, está hablando de la identidad que está escondida en lo que significa ese nombre, estamos hablando del carácter que conlleva ese nombre y del espíritu que se aloja, que se esconde detrás de ese nombre. Entonces, cuando hablamos que se le cambió su nombre a Edom, que significa rojizo, que significa tierra rojiza, este nombre está ligado a la herencia adánica, ¿cierto? Y en esto tenemos que entender que Edom termina siendo una tierra. O sea, Esaú recibe ese nombre, se va a habitar una tierra, y en esa tierra él establece su descendencia. Ahora, ¿quiénes son las personas o las entidades, que habitan este lugar?
que Edom significa sangriento y rojo. Y Edom es el carácter que se desarrolló en Esaú después de despreciar la primogenitura, pero también es el lugar donde habitó la descendencia de Esaú, que son los llamados los edomitas. Ahora, si nosotros escudriñamos un poquito la palabra de nuestro Señor, podemos ver en Isaías capítulo 34, y yo le invito a que usted en casa tome un tiempo y revise Isaías capítulo 34, porque este describe la tierra de Edom. La tierra de Edom es una tierra desértica y allí habitan los demonios. Nosotros también podemos unirlo con el pasaje en que Jesús dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va a lugares desérticos y luego decide volver a la casa de donde salió. Bueno, esta tierra de Edom es una tierra que es habitada por demonios y ellos buscan su reposo allí. Entonces, hay algunos animales que son mencionados en Isaías 34, varios animales, que no son animales, ni aves que no son aves, sino que son espíritus inmundos. Los invito a que podamos leer Isaías 34, 14. Dice así: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. La cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada y hallará para sí reposo. Esta tierra, Edom, es la guarida de entidades demoníacas en las que se menciona la lechuza. Ahora, cuando nosotros en la Reina Valera leemos lechuza y vamos a la raíz de esta palabra, no es lechuza, sino que es Lilith. Si usted busca en la Biblia textual, este pasaje va a encontrar, en vez de la palabra lechuza, Lilith. ¿Y qué es Lilith? Es un espíritu nocturno que busca reposo en esa tierra y que tiene su habitación en esas tierras. Pero Lilith es un espíritu que ataca durante la noche, cuando las personas duermen y como están durmiendo no tienen la capacidad de defenderse. ¿Y cómo las ataca? Lilith busca que estas personas tengan experiencias sexuales con ellas y así se alimenta de los fluidos de las personas. Los fornicarios habitan en la tierra de Edom. La tierra de Edom es habitada por demonios, por espíritus inmundos. Entonces, uno de estos espíritus inmundos es Lilith. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Si nosotros hablamos de estos espíritus nocturnos, ya comenzamos a mirar a la masturbación desde un prisma diferente. Y podemos decir que la masturbación sí es fornicación. Porque la persona no tiene una experiencia sexual como nosotros pensamos sola. ¿Por qué nosotros decimos que la masturbación sí es fornicación? Y le estoy diciendo a usted que lo pueda ver desde un prisma diferente. Porque la persona no tiene una autoestimulación. ¿Por qué? Porque las imágenes con que la persona alcanza, y no quiero ser grosera, pero preciso ser clara, alcanza una eyaculación, alcanza un orgasmo, es conectándose con imágenes infernales. Esas imágenes infernales van cobrando vida en la persona y conectándolo con espíritus de lujuria, con espíritus nocturnos. Por lo tanto, la persona tiene intimidad con espíritus de las tinieblas. Esto es como una parte básica. Ahora, ¿qué hace Lilith? Lilith se alimenta de estos fluidos. Y aquí también tenemos que ver de que ella no tan solo entra por esta puerta, Lilith también ataca de una forma distinta, y es cuando las personas tienen experiencias de relaciones sexuales nocturnas.
En el caso de la mujer, cuando es visitada por espíritus nocturnos, se llama incubo. Y la persona tiene o un sueño o sencillamente está despierta y tiene una experiencia sexual. Muchas veces esta experiencia sexual es una violación. Esto es una contaminación demoníaca que hay que tratar y es fornicación. En el caso de los varones también ocurre una relación sexual y se llama sucubo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sucubo y una polución nocturna, Fernando? Hay una diferencia notable, porque en lo general, por ejemplo, en el caso de los... A ver, antes que explicar el caso de los adolescentes, tenemos que decir que la fornicación en su raíz es porneia. Y porneia tiene que ver con la pornografía o esas imágenes que hablaba Pastor Anita, que la persona pone delante cuando vienen todas estas prácticas. En el caso de la masturbación, cuando la persona se masturba, está pensando en alguien. Hay una imagen puesta, hay una idea, ¿ya? Entonces, hay una diferencia grande entre la masturbación y la polución nocturna. ¿Por qué? Porque la polución nocturna son procesos fisiológicos normales dentro del proceso de la pubertad, en el caso de los adolescentes, en el cual técnicamente o científicamente se le llaman sueños húmedos, en el cual tú sueñas, tú amaneces, o sueños mojados, tú amaneces mojado, pero eso no implica una imagen o un sueño, no implica la imagen de algo que está delante de ti, que te estimula. Las poluciones nocturnas tienen que ver con eso. Distinto es cuando nosotros soñamos, ¿cierto?, con determinadas situaciones que nos generan en la noche la polución. Y eso, cuando eso pasa, es porque ya tenemos presencia de una entidad que está operando en la persona. Como le digo, dos cosas. La polución es un sueño húmedo, tú amaneces mojado, ¿cierto? Amaneces con una polución, ¿cierto? Que en algún momento en la noche se dio, producto de que el sistema fisiológico, por decirlo así, tiene que vaciar ciertos fluidos producto del ordenamiento hormonal que está viniendo. Eso es lo que genera una polución nocturna. Pero la masturbación o en el caso de la polución nocturna, que tiene que ver con una imagen, cuando hablamos de eso estamos hablando de que en ese momento hay una influencia, sueños eróticos, sueños marcados o manchados con la lascivia, situaciones a nivel de pornografía en los sueños. Eso tiene que ver con una acción de una entidad demoníaca. Ahora, cuando una persona, hermano querido, se masturba, ya estamos hablando de que tiene una contaminación. Ya estamos en un caso de fornicación. Estos espíritus se alimentan de los fluidos, se alimentan de el semen. Y no tan solo me refiero a los varones, sino también a las mujeres. Y la persona empieza a perder fuerza física, pero también empieza a perder una fuerza espiritual, porque estos espíritus se alimentan de la vida de la persona. Recordemos que en el semen está la vida, es nuestra semilla. Por eso la fornicación es una lucha por nuestra semilla, que nuestra semilla prospere o que nuestra semilla perezca. Una persona que está en esta práctica cada vez se va a sentir más lejos de Dios, se va a avergonzar, se va a sentir sucia y poco a poco se va a ir alejando de la comunión con Dios y de la comunión también con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado nos avergüenza, el pecado nos separa de Dios. Y la persona se va a ir atando cada vez más. Si usted tiene un problema de este tipo, es necesario que lo trate. No tan solo
es algo que afecta en el presente. Las personas que son solteras, que están atados a la masturbación, cuando contraen matrimonio no tienen relaciones sexuales saludables, porque para poder conseguir placer cada vez necesitan más estímulo. Se dañan áreas del cerebro que permiten que la persona sueñe, que tenga sueños, que tenga metas. La persona cada vez empieza a estrecharse y así se va destruyendo el diseño del Señor. ¿Por qué esto es fornicación? Porque es buscar placer en algo momentáneo. El único que nos puede dar placer y satisfacción es buscar en el Señor. Si usted está teniendo visitas nocturnas, es importante que lo dé a conocer. Si usted está ligado a la masturbación y no lo supera, no lo tome como algo liviano, porque usted se está maldiciendo. Ahora, ese es un tipo de fornicación que nosotros en otro momento lo habríamos tomado, no, esto es la masturbación, es un pecado de lujuria, pero fíjate que es perversión, porque pervierte el diseño de Dios. El Señor nunca pensó que una persona obtenga placer de una forma torcida, porque ahí estás obteniendo placer conectado con la lujuria, con espíritus del infierno que primero alimentaron tu mente con imágenes. Todas las cosas que nosotros hacemos no son inocentes, y esto va a traer, tal como hablábamos delante, una sequedad en las finanzas, en las relaciones, porque las personas que practican esto están en tierras desérticas, y tal como aprendíamos hace un rato, van a tener que salir adelante con espada. Esto significa que es con mucho esfuerzo. Lo que el Señor quiere es que las bendiciones nos persigan, no que nosotros luchemos para algo. Las personas que cometen este tipo de cosas también se ven afectadas en sus cuerpos. No tan solo me refiero a situaciones de diabetes, también a veces obesidad, anorexia, porque son pecados que destruyen el cuerpo. Otro caso de fornicación es el caso que nosotros leemos en la palabra a través de Amnón y Tamar. Amnón y Tamar está relatado en segunda de Samuel, verso 13, segunda de Samuel capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Yo quiero decirte que es importante que lo puedas leer con mucha calma y acuciosamente en casa. Yo te lo voy a relatar de una manera un poco más sucinta. La palabra del Señor dice que Amnón, hijo de David, se enamoró de Tamar. Tamar era virgen, y la Biblia en Cantar de los Cantares nos habla de 3 secuencias en el amor. La secuencia del amor que habla Cantar de los Cantares es primero un amor rayá. El amor rayá es el proceso donde la pareja se conoce y desarrolla una relación de amistad. En la amistad nosotros vemos en la palabra del Señor que cuando uno cae el otro lo levantará, y es una relación que conlleva en sí misma una ayuda mutua. No tiene marcas de egoísmo, de competitividad, de celos. Y ese es el diseño del Señor para comenzar una relación de amor. Es conocerse respetándose, sin besos, sin abrazos, sin ese tipo de cosas, para que luego nazca el amor ahabá, que es el amor que aparece aquí. Cuando dice que Amnón se enamoró de ella, habla de un amor que en su raíz es ahabá. Ahabá es un amor que llega a producir dolor en el corazón por la persona amada. Es un amor que tiene compromiso. Es un amor que en sí mismo
va de la mano con la responsabilidad. Es un amor precioso. Pero una vez que se concretan estos dos amores, el Señor ha establecido que en el matrimonio se manifieste el amor dod. Y el amor dod es un amor pasional, es el amor donde se conjuga espíritu, alma y cuerpo, donde está la relación sexual íntima. Y son tiempos que el Señor nos dice que tenemos que esperar. No porque nuestro Dios es un Dios legalista, sino porque Él conoce que ese es el proceso para que nosotros podamos desarrollar una relación matrimonial sana, saludable y duradera. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Aquí, además de haber una serie de factores que son fuera del diseño, como la maquinación de traer a esta joven virgen, como contar esto a un amigo y no al padre, no a una autoridad espiritual para recibir consejo, hasta que Amnón recibe un consejo torcido, que la única finalidad que tiene es llevar a la cama a Tamar. Tamar, aunque tenía las cosas más claras, en el último punto no pudo hacer nada para defenderse. Aquí también se transgreden ciertos límites de seguridad que los padres deben tener con hijos. Como por ejemplo, no darle permiso a una hija para que vaya a la casa de un compañero, de un hermano o de quien quiera que sea, si los padres no están presentes. También tiene que ver con que el papá no puede permitir que el hijo invite a la señorita a la casa si no va a haber nadie en la casa. Y también tiene que ver con que durante este tiempo los hijos necesitan ser aconsejados de manera sabia y oportuna por parte de los mayores. ¿Cómo ocurre esta fornicación? Era tanto el amor de este Amnón por Tamar, un amor lindo, pero que atendió a un consejo torcido. Él recibe este consejo, maquina toda una escena y tiene relaciones sexuales con Tamar. La palabra del Señor dice que luego la aborreció al mismo nivel del amor que tuvo por ella. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es menospreciar, es un profundo desprecio, es una aversión, es una enemistad. Entonces la fornicación también se da cuando nosotros de novios no escuchamos la voz del Señor de respetar el amor rayá, ahabá y hasta luego del matrimonio dar lugar al amor dod. Y esa unión, ya sea por besos, por caricias, aún teniendo una relación sexual extraña, cuando el varón eyacula fuera de la niña. Es impresionante conocer que un espermio puede sobrevivir hasta 5 días. Puede quedar en el moco vaginal luego de haber tenido una intimidad sexual hasta 3 días. Eso es fornicación. Si no penetró a la niña y no la respetó, sino que la manoseó, no la cuidó, no la trató como a vaso más frágil, va a tener consecuencias luego en el matrimonio. Si la niña sedujo al varón, porque las mujeres sabemos cómo seducir. Si la mujer comenzó a seducirlo, a excitarlo, para obtener esta relación de intimidad, ya sea buscando afecto, buscando lo que sea, pero lo llevó
por el camino de la seducción, luego será menospreciada y aborrecida. Porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, el amor hermoso que los atrae en un principio y que tiene un marco de sueños, de inocencia, de hermosura, se ve completamente afectado cuando se unen sexualmente. Inexplicablemente, esto es tan impresionante que es una cuestión de minutos. En un minuto la ama, en el minuto después la odia. Es inexplicable el cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque el Señor, que es amor en su esencia, Él es amor, no tiene amor, Él es amor, quedó fuera de la ecuación. Y a quien se le abre la puerta en esa relación es al aborrecimiento, al repudio, a la vergüenza, al abandono, porque uno de los dos va a tener repudio hacia el otro. Esto es tan tremendo y a la vez nos explica por qué hay tantas mamás solteras que luego son castigadas, son violentadas y son un objeto de abuso. Y también varones que sufren lo mismo por parte de mujeres que luego cuando se casan los manipulan con el área sexual. Cuando al principio tenían un fluido de intimidad, luego del matrimonio la cosa cambia. Esto es casa de fornicación. Están en esa tierra. Ahora también hay otros casos de fornicación que son esas prácticas sexuales sin compromiso. Dice la palabra del Señor: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto dice, erais alguno, pero ya ha sido santificado y ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y mira lo que dice Pablo en 1 de Corintios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Por tanto, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, porque tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Bueno, todas estas cosas que son pecados contra el cuerpo, no te engañes, el que destruye al cuerpo, Dios le destruirá a él. Si estamos cometiendo pecado contra el cuerpo, somos hijos de Dios y nos estamos pasando por alto que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Si tú destruyes el cuerpo, Dios destruye al que destruye al cuerpo. ¿No sabes que eres miembro de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El que está en vosotros, el que tienes de Dios y que no sois vuestros. Porque has sido comprado por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios 6, 9 al 20. Por lo tanto, en estos encuentros sexuales, y yo sé que muchos de ustedes han tenido intimidad sexual con prostitutas, con alguien en una fiesta y encuentros casuales. Esto, hermanos, en estas relaciones no está incluido el afecto ni el amor, sino que un placer carnal. Necesitas confesar ese pecado. Háblalo. Háblalo con tu discipulador, háblalo con tu autoridad espiritual y límpiate. Límpiate de esto. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu
es uno con el Espíritu de Dios. Ahora que conociste al Señor, es inaceptable, hermano, que tengas este tipo de cosas. Es inaceptable que tengas este tipo de comportamientos. Comportamientos con pornografía, comportamientos con prostitutas, cosas que son aberraciones y perversión. Y que necesitas saber que no vas a heredar el reino, te estás jugando el reino. Y si lo hiciste antes, entonces confiésalo. ¿Por qué? Porque al unirte con ella no solo te haces uno, sino que toda la inmundicia y la contaminación demoníaca del otro, las enfermedades venéreas, todo eso se hace uno contigo. Si estás luchando para limpiarte de la iniquidad, ¿qué te haces ensuciándote con la iniquidad de otro o de otra? Se hacen uno, y la fornicación es un pecado que se comete al interior del cuerpo, y por eso es que daña la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora ahí. Por eso es necesario que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean preservados en santidad para la venida del Señor Jesucristo. Él siempre está viniendo a nosotros, pero Él es un caballero. Esto te va a traer consecuencias. El desechar la bendición del Señor. Por eso es que explicábamos al principio que esto no parte en la cama. Esto parte desechando las palabras del Señor. Pero no solo desechas las palabras del Señor, tú desechas su bendición. Y si tú desechas su bendición, vas a tener esas consecuencias. Nosotros no estamos aquí para acusarte, ni para condenarte, porque todos nosotros tenemos un pasado sucio. Y el Señor ha tenido que limpiarnos y sigue trabajando con nosotros. Hemos aprendido a lo mejor de la manera más dolorosa. Y muchos de nosotros hoy todavía estamos viviendo las consecuencias de la fornicación, en esterilidad económica, en una falta de comunión en el matrimonio, y sanando áreas, temas en la intimidad sexual, muchas cosas. Hijos que han vivido la consecuencia de que los padres tengan el uno hacia el otro repudio, que los han visto pelear. Lo hemos aprendido de la peor manera. ¿Por qué? Porque no conocíamos esta palabra del Señor. Uno en su ignorancia cree que es no, y no se da cuenta de que el infierno maneja tan perfectamente las Escrituras que sabe cómo tener legalidad para destruir nuestra vida y nuestra semilla. El Señor quiere que tu semilla, óvulo, esperma, sea bendita. Pero para que tu semilla sea bendita, tú tienes que ir a la fuente de la bendición. Y la fuente de la bendición es Cristo, no hay más. No puedes pensar que tus actos son inocentes. Y si ya hemos cometido alguna de estas cosas, ¿cómo lo vamos a tratar? Porque cualquiera de estas tres maneras, ya sea a través de una cosa nocturna, ¿no es cierto?, con Lilith, a través de la masturbación también, o a través de una relación de pareja donde tuviste relaciones sexuales o tuviste excitación solamente, pero que también es fornicación, o teniendo intimidad con una prostituta, o siendo tú un prostituto o una prostituta. Porque sabemos que hay gente que ha llegado al Señor así, y muchos de ellos ahora son nuestros hermanos, lavados por la sangre del Cordero. Y en esto, hermanos, no quisimos tocar los actos homosexuales y lesbiánicos, que también son fornicación y que también tiene un nivel de contaminación demoníaca altísimo. Una persona que está en prisiones sexuales no puede salir sola, necesita ser ayudado. Y si tú estás en una relación de ese tipo, o cometiste adulterio, o cometiste fornicación, no te avergüences, o vence la vergüenza y confiésalo. Confiésalo. Nadie va a hacer pública tu situación, porque ninguno de nosotros puede hacerlo. Sabemos el dolor que esto trae, el temor, el terror,
el sufrimiento que esto trae. No tan solo para uno, sino para la familia que uno forma o para la familia que formó. Por lo tanto, nosotros conocemos que estos pecados tienen un nivel de condenación tan grande, tan alto, que a la persona le empieza a costar creer que el Señor le puede perdonar. ¿Me va a perdonar a mí? Y después ya les cuesta orar. No quieren orar porque dicen, yo ¿para qué voy a orar si voy a hacer lo mismo? Y esto nosotros sabemos y podemos decirte que el Señor sí te puede perdonar, y no tan solo perdonar, porque perdonar es la parte de arriba, por decirlo. El Señor quiere tratar en lo profundo contigo, en lo que te hace ser dependiente de esto, si estás en esto, o en lo que te esclavizó si estuviste en esto. ¿Cuál de las cosas tendríamos que hacer? Un punto importante de esta contaminación, de esta condenación y de esta separación, para poder resolverla, es lo que te dije. Tienes que confesar este pecado a alguien. ¿Para qué? Para que oren juntos. Pero tiene que ser a alguien que te pueda ayudar, no a tu mejor amigo, no a tu mejor amiga, a quien te pueda ayudar, que puede ser un discipulador, el pastor, la pastora, alguien que tenga un crecimiento espiritual más alto que el tuyo. En oración también debes renunciar a esa contaminación espiritual que entró en tu vida por estas prácticas. ¿Por qué renunciar? Renunciar significa, yo no quiero nada más contigo, quiero que tú salgas. Y esto uno necesita ser ayudado en esta etapa. El consejero te va a ir ayudando, te va a ir dirigiendo para que vayan identificando cuáles son las contaminaciones, las vayan renunciando, vayan pidiéndole perdón al Señor y vayan siendo liberados. Otra cosa importante es que cuando se cometió la fornicación con personas con las que tenías una relación o con prostitutas, es necesario separarse espiritualmente de ellos. No basta solamente con pedir perdón, con renunciar, sino que separar, cortar ese lazo espiritual que fue gestado en esa unión. Tiene que producirse la separación. Eso es muy importante. Ahora, otra cosa que es importante, que si usted ya está casado y fornicó junto a su cónyuge, confiesen ese pecado y renuncien al repudio que ingresó en el lecho matrimonial. Uno piensa que las cosas son inocentes. No, cuando uno abre la puerta a la fornicación, abre la puerta lateral, que es el repudio, ¿ya? Y eso en algún momento del matrimonio se va a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? Entonces, confesar el pecado y renunciar al repudio que ingresó tomado de la mano de la fornicación. Además, preguntar al Espíritu de Dios qué aspectos del matrimonio fueron alcanzados por la fornicación para que sean liberados ustedes y sus generaciones, porque sabemos que todos estos patrones, cuando no ha habido un arrepentimiento, una renuncia, una separación y una limpieza, vuelven a repetirse en la generación siguiente. Y eso es muy importante, hermano, que usted lo haga. Otro punto importante: junto a su consejero o su discipulador, verá los pasos a dar para cambiar, ¿qué cosa? La mentalidad y quitar la condenación de su mente. Hay personas, hermanos, que cuando han incurrido en esta falta, en este desliz, en el tiempo no son capaces de sacar la culpa que quedó del hecho. Y lo más probable es que esa culpa no solamente está en ellos. Imagínese si un matrimonio se casó producto de la fornicación y producto de que después de la fornicación se generó un embarazo. Todas estas situaciones van a afectar al niño o al feto. Todas estas cosas deben ser tratadas, deben ser visualizadas y puestas delante del Señor para ser analizadas, oradas y ministradas. Y por último, sacar el derramamiento de sangre que se hizo en su tierra. Pastora Anita, ¿si puede explicar esto?
Cuando nosotros hablamos de derramamiento de sangre, estamos hablando de que en una relación sexual siempre se libera sangre. Nosotros eso lo conocemos, son pequeños vasos capilares, ¿no es cierto?, que se abren y sale sangre. Por eso es que estos son pasos, por decir de alguna manera, generales, porque el Espíritu Santo de Dios es el que sabe exactamente lo que hay que hacer. Y Él va a dirigir en el tiempo de oración cuál es la forma en que la persona o la pareja alcance libertad. Lo que nosotros podemos afirmar en este momento es que el Señor es fiel y Él tiene el poder de sacarnos de las cárceles, de quitar los ganchos y de hacernos personas dignas, con honra. Lo importante de esto es la confesión. Y si usted está en esos casos de adulterio o experimentó una situación de estas en el pasado, necesita tener la prudencia. Primero, confiéseselo a la persona que está ayudándole como autoridad espiritual, porque son temas muy delicados y que se deben tratar con el debido cuidado, porque estamos hablando de una relación de matrimonio. El Señor es muy sabio y uno debe seguir confiado en que Él en su sabiduría nos va a aconsejar y nos va a guiar en los pasos a dar para ser sanos, liberados, sin dañar a nuestro entorno. Le pedimos entonces que si usted está en estas situaciones, en cualquiera de estas, haga público. Eso significa confesar, hacer público. No pararse aquí adelante, sino hacerlo público, es decir, hablarlo con la persona que el Señor haya puesto para usted. Todas las consultas las pueden hacer llegar a través del correo electrónico al consejero que está tratándoles y no dudamos que el Señor les va a guiar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, tu fidelidad, tu amor, tu gracia. A veces nosotros somos los que estorbamos tu bendición. O no nos hemos dado cuenta que hemos hecho cosas que impiden que tú nos puedas bendecir. Y hemos pensado que tú no nos quieres bendecir. Satanás ha manipulado tanto eso, hablando a las mentes, diciendo que ¿qué pasa que tú no abres las ventanas del cielo? ¿Qué pasa que la familia no prospera? Y nosotros nos olvidamos de las cosas que hicimos en el fundamento, porque no entendíamos lo que hicimos. Por eso, Señor, queremos que cada persona que ve este material, esté soltera o esté casada, pueda tener la revelación de esto, de cómo tú quieres bendecir, para que no hayan cosas que legalmente estorben tu bendición. Tú nos amas, no ahora, nos amas desde la eternidad y no nos vas a dejar de amar, pero necesitamos comprender tu justicia y la legalidad. Señor, permite que en cada caso la vergüenza quede en un segundo plano y el amor de la libertad sea lo que prime. Amén. Para que cada uno pueda hablar, pedir ayuda y dejarse guiar por ti en lo que es importante. Señor, te adoramos y te damos gracias por hablarnos cosas importantes. Amén. Que pueden afectar a nuestras generaciones. Gracias por amar a nuestra descendencia. Amén. Más de lo que nosotros la amamos. Y por estar preocupado de ella más de lo que nosotros lo estamos. En el nombre de Jesús. Amén.